Buenos días, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, vamos a comenzar. Estamos en la página 12, 13 y 14 del análisis de una función. Ya estamos tratando el tema de función creciente y decreciente y puntos máximos y mínimos relativos de una función. Ya resolvimos la primera parte del ejercicio número 1. Ya resolvimos la primera parte del ejercicio número 3. Y vamos a resolver el ejercicio número 4, que sería este. Y sirve que recordamos cómo se resuelven. ¿Sí se escucha bien y se ve bien el pizarrón? Sí, profe. Gracias, muy bien. Entonces, decíamos que una función va a crecer en un punto o en un conjunto de puntos si el valor de la derivada es positivo y va a decrecer en caso que la derivada sea negativa. Por lo tanto, lo primero que tenemos que, bueno, nos están preguntando el inciso A, que es los intervalos de crecimiento. Lo primero que tenemos que hacer es derivar a la función. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada, menos la derivada de 6x cuadrada, que es 12x. Ya que tenemos a la derivada, vamos a igualarla a 0 para encontrar el punto o los puntos donde la derivada se haga 0, es decir, donde la derivada no tenga signo, donde la función ni crece ni decrece, sino como que se estaciona ahí. Es una ecuación cuadrática mixta, ya habíamos dicho en el repaso que hicimos de ecuaciones cuadráticas, que la factorizamos, sacamos factor común la x, me quedaría aquí 3x menos 12x entre x, me queda 12 igual a 0. Es la manera más rápida para hacerla. X es igual a 0, 3x menos 12 es igual a 0, x es igual a 12 entre 3 y x vale. Aquí tenemos dos puntos críticos. Hay dos puntos o dos números donde la derivada no tiene signo, cuando x vale 0 y cuando x vale 4. Si no la sé factorizar o no quiero factorizarla, puedes usar la fórmula general. A vale 3, B vale menos 12 y C vale 0, porque no hay, es independiente. X va a ser igual a menos 12 más menos 12 al cuadrado menos 4 por A que vale 3 por C que vale 0. Entre 2 por A que vale 3. X va a ser igual a 12 más menos 12 al cuadrado son 144. Aquí me queda 0 entre 6. X va a ser igual a 12 más menos 12, porque la raíz fuera de 144 es 12, entre 6. Por lo tanto, una raíz va a ser 12 más 12 sobre 6, 24 entre 6, 6 por 4, 24. Es esta. X2 va a ser igual a 12 menos 12 entre 6, y 0 sobre 6 es 0. Yo prefiero factorizarla que usar la fórmula general. La ventaja de factorizar son muchas, que lo haces muy rápido y que para evaluar cuándo es positiva o negativa de la derivada, como ocupas el puro signo, no el valor, pues es más fácil evaluar aquí. La fórmula general tiene la ventaja
que puedes resolver cualquier ecuación cuadrática, la que sea, esté completa, incompleta, sus raíces sean reales o irracionales o fraccionarias, del tipo que sea, lo vas a encontrar ahí, si es que tienes raíces. Pero se supone que cuando está uno en álgebra, te dicen, lo último que vas a usar es la fórmula general. ¿Por qué? Porque es más desgastante, ¿no? Es más, puede ser que hasta te equivoques más fácil aquí que acá. Y esa es la parte medular del problema. Porque si yo encuentro mal estos puntos críticos, lo que sigue pues va a estar incorrecto. -1, 0, 4 y 5. Un punto crítico aquí y un punto crítico. En esos dos puntos, la derivada no tiene signo. Es 0. ¿Y cómo sabe que es 0? Pues porque yo lo provoqué, mira. Al igualar a 0 a la derivada, me estoy preguntando con qué valores la derivada se hace 0, pues con 0 y con 4. Pero ¿cómo es la derivada antes de llegar al 0? Cuando es -1. Cuando x vale -1, si no la factoricé, tendré que evaluar aquí. -1 al cuadrado pues es un 1, por 3, 3. -12 por -1, más por más me queda más. Te entretienes pues más. Tendrías que hacer f' de -1 es igual a 3 por -1 al cuadrado, -12 por -1. Resolverlo y ver si ese signo es positivo o negativo. Yo prefiero hacerlo aquí, porque si x vale -1, este factor es negativo. 3 por -1 es -3, -3 menos 12 es -15. Menos por menos, más. Quiere decir que antes de llegar al 0, la derivada es positiva. Si hubiera seguido aquí, me quedaría un valor de positivo. 3 por 1 más 12, esto es igual a 15. Lo mismo que me iba a quedar acá. Y entonces la derivada es positiva. Puedes hacerlo por acá, te tardas más, pero te vale. Lo más práctico es factorizar y buscar el puro signo. Por ejemplo, entre 0 y 4, cuando x vale 1, si x vale 1, quiere decir que este factor es positivo. 3 por 1, 3. Y 3 menos 12 es negativo. Más por menos, menos. Cuando la derivada o el valor de x está entre 0 y 4, la derivada es negativa. ¿Qué pasa con el 5? Si x vale 5, ese es positivo. 3 por 5, 15. Si a 15 le quito 12, me queda positivo. Y más por más, me queda más. Por lo tanto, del inciso A, me quedaría desde menos infinito hasta 0, la derivada es positiva, por lo tanto la función crece. Desde 0 hasta 4, la derivada es negativa, por lo tanto la función decrece. Y desde 4 hasta el infinito, la función vuelve a crecer porque su derivada se vuelve a ser positiva. En resumen, derivamos a la función, la igualamos a 0, resolvemos y encontramos los valores críticos. Esos valores críticos se ponen sobre la recta numérica para evaluar el signo de la derivada antes, en medio y después de esos puntos críticos. Primero evalué para -1 y me quedó que la derivada es positiva. Por aquí me quedó negativo y acá también. Menos por menos me queda más. Luego tomé al 1 y lo evalué aquí. Cuando x vale 1, este es positivo, 3 por 1, 3 menos 12 negativo, más por menos. Y luego evalué para 5. Si x vale 5, 3 por 5, 15, menos 12 positivo, más por más me queda. Ahí estaría el inciso A. El inciso B, bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Es como un repaso de lo que hicimos la última clase. Y sí, andaba convocándolos yo para el lunes pasado, ayer, y sí me dijeron que ya vi noche el domingo, que había suspensión y el lunes yo pensé que eso ya no existía. Que como estábamos en línea, pues ya no suspendían, pero sí siguen suspendiendo. Y aunque ustedes no me dijeron nada,
Hubo grupos que sí, no, pues, profe, ándale, pues, descansen pues un rato, ¿no? Ustedes sí, no, creo que ninguno de ustedes me preguntó ni nada. Entonces, por eso decidí suspenderla y resulta que el 19 también es suspensión el próximo lunes. Profe, ¿pero por qué hay suspensión? Mm, Fíjate que necesité, en colegio de bachilleres, el 12 de octubre y el 19 de octubre son de suspensión desde hace muchísimo tiempo. Yo trabajé como 10 años en bachilleres aquí en Los Reyes, pero en CECITE no era suspensión. Pero tiene como, y por eso se me olvidó, porque hace como 2 años es que volvieron, o sea, pusieron como suspensión oficial en CECITE el 12 de octubre por el Día de la Raza, y ya ni se festeja ni nada. Y el 19 de octubre creo, no sé si es el nacimiento de Lázaro Cárdenas, creo. Entonces, el 19 también es suspensión oficial el próximo lunes. Esa es la razón. Pero no importa, aún con suspensiones le vamos a avanzar. Y sí, y la vamos a respetar, obviamente. Tampoco soy de la gente que, no, no, me vale gorro. No, si hay suspensión, pues se respeta y suspendemos el lunes y ya el martes seguimos. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe, está todo ¿No? bien. Dale, perfecto. Entonces, si una función pasa de crecer a luego de crecer, quiere decir que hay un punto máximo. Cuando hay un cambio de signo en esta pequeña recta que dibujé, cuando hay un cambio de signo de positivo a negativo, voy a suponer, o a inferir más bien, no suponer, tendré una certeza, es diferente de la certeza a suponer, ¿verdad? Tenemos una certeza que en x igual a 0 hay un punto máximo. Es decir, si aquí está el eje de las x, es decir, que aquí en este punto, cuando x vale 0, necesito saber cuánto vale y para saber exactamente las coordenadas de este punto. Si algo pasa de crecer a decrecer, hay un máximo, pero si pasa de decrecer a crecer, es que hay un punto mínimo aquí. Por lo tanto, si hay un cambio de signo de negativo a positivo, sabemos que hay un punto mínimo. El inciso B consiste en encontrar las coordenadas exactas de este punto. Ya sé que en x vale 0, me falta saber cuánto vale en y. Ya sé que aquí en x vale 4, pero cuánto vale en y, eso no lo sé. Pero no es tan complejo porque puedo sustituirlo en la función original, que es la que estoy analizando, para encontrar esos valores o esos puntos. El inciso B, que habla de máximos y mínimos relativos, esta información me sirve porque hubo un cambio de signo de positivo a negativo. Por lo tanto, puedo concluir que hay un máximo en x igual a 0. Por lo tanto, evaluamos para f de 0. 0 al cubo menos 6 por 0 al cuadrado y f de 0 pues es 0. Hay un punto A y en este caso va a coincidir con el origen. Hasta ahí llegó. Ahorita vamos a hacer de la gráfica en GeoGebra, pero es como si estuviera así y creció hasta aquí nada más, miren. Y después de ahí empezó a decrecer. ¿Hasta dónde decreció? Eso no lo sé, pero lo podemos investigar, porque sabemos que hay un mínimo en x igual a 4. Y entonces vamos a evaluar la función original en 4. 4 al cubo menos 6 por 4 al cuadrado. F de 4 va a ser igual a 4 por 4, 16 por 4, 64, menos 6 por 16. F de 4 va a ser igual a 64 menos 6 por 6, 36, 6 por 1, 6 y 3, 9. Donde F de 4 va a ser igual a 64, 74, 84, 94, 32. Menos, hay un punto B de coordenadas en x4 y en y menos 32. Y ahí estaría el inciso B. El inciso B, este que es un máximo y este que es el punto mínimo. Estamos grabando la clase también, por si de repente hay alguna duda. Ahí están, desde el principio de que empezó el semestre,
Al principio comenzamos haciendo unos videos nosotros y compartiéndolo con ustedes, ¿se acuerdan? Videos de 10, 12 minutos, explicaba así rápido. Ahora ya con la cuenta de Zoom ya es mucho más cómodo hacer toda la clase. Automáticamente se graba en la nube y al rato la descargo, la comprimo y la comparto ahí en YouTube. De repente se me olvida mandarles el enlace de que ya subí de la clase. Y se suscriben al canal, no es comercial ni mucho menos, ¿eh? Pero si se suscriben, pues ahí les va a llegar la notificación por si quieren ver la clase. Yo no sé qué tanto sirva, pero, o sea, si la ven o no la ven, o de repente ves clases con 2 vistas o 3 vistas, ¿no? En un grupo de 35, ¿no? Pero el esfuerzo ahí está de las clases. Lo que estamos reconsiderando es la forma de evaluar. Hubo muchas experiencias en la evaluación de ese periodo, donde hubo algunas aclaraciones o gente que, sí envié el correo, profe, sí envié el correo, sí envié, y de ahí no lo sacas, ¿y qué vas a hacer, no? O personas de que, ¿por qué me puso 3 puntos, no? Y a veces es una pregunta sobre el trabajo y no la saben. Entonces, yo sé que ha costado trabajo, y más con ustedes que no nos conocíamos, cuesta más trabajo. De hecho, por eso hablan menos ustedes también, porque no hay tanta confianza, porque no hemos tenido clase y porque las clases en línea son como impersonales, como ni me ven ni los veo y todo eso. Sí hace falta esa parte. Pues se me hace curioso que el común denominador de gente que reclama con respecto a una calificación baja en el examen no pasa siempre, pero es muy común que copiaron el trabajo. Y se puede dar uno cuenta, decía yo al principio del semestre, que acreditar no es lo mismo que aprender. Y las circunstancias que están actuales en la educación es mucho más fácil acreditar, pero es mucho más difícil aprender. Entonces, yo espero que independientemente de las calificaciones que tengamos el siguiente periodo y todo el semestre, que se lleven pues algo, que al final, con todos los problemas que haya tenido el curso, que sí digan, sabes que sí valió la pena, o sí aprendí que es una derivada. Nunca aprendí a derivar, pero sí aprendí que la derivada es una fórmula general para encontrar el valor de la pendiente de una recta que es tangente a una función en cualquiera de sus puntos, entendiendo una función con un modelo matemático que trata de establecer el comportamiento de un fenómeno, sobre todo que aquellos que cambian con respecto al tiempo, como la función exponencial, ahorita con la pandemia, esa canija curva, que si baja, que si no baja, que si se aplanó, que si no se aplanó, cuál es el criterio para abrir las escuelas, todas esas cuestiones, ¿no? Que tengas una idea global más allá de esta parte, que sepas sobre qué vamos. A eso aspiro yo, pues. No sé si ustedes cuando comienzan un curso, cuáles sean sus aspiraciones, pues. Si nada más acreditarlo, o llevarte algo de la clase, no sé. ¿Ven el GeoGebra ahí en su pantalla? Sí, Sí, profe. Vamos a graficarlo, vamos a ver qué estamos haciendo. Esto fue así como en el pizarrón. Bueno, pero en la parte de geometría, ¿qué estamos haciendo? Vamos a graficar x cúbica menos 6x cuadrada menos 6x cuadrada. Esa es la función. Vamos a moverla. Aproximar. Mover. A ver si ya alcanza a ver. Aquí está. La función, vamos a alejarnos un poquito. Ahí está. Fíjense cómo, si yo pongo el origen, pues yo ya sé, un punto A de coordenadas 0, 0, un punto A de coordenadas 0, 0, creo que se llama A igual 0, 0. ¿Qué es el origen? ¿Qué es el que está aquí? Si pongo un punto B, y fue el que encontramos ahorita de 4 menos 32, 4, menos 32, aparece aquí, miren. ¿Sí lo alcanzan a ver? Aquí en esta parte de abajo. Entonces, aquí se puede apreciar lo que dijimos. Desde el menos infinito hasta llegar al 0,
la derivada es positiva, por eso crece. Cuando x llega a 0, empieza a decrecer hasta que x se hace 4. En todo ese intervalo de 0 a 4, la derivada fue negativa, por eso la función decrece. Y de 4 en adelante, la función vuelve a crecer. Si esta es una función, decíamos, la derivada de lo que hace es una fórmula general que me permite a mí calcular el valor de una recta tangente, que toque este punto en esta curva. Es esta. Entonces, si yo muevo el punto, lo que está haciendo la derivada, cómo se va cambiando el valor de la ecuación de la recta, miren. De lo que hace de la derivada es estudiar la función en todos sus puntos. Ahorita con la primera derivada de la función, estamos viendo cuándo crece, cuándo decrece y dónde hay un punto máximo y mínimo. Ya en la clase de mañana vamos a estudiar la segunda derivada de la función para que nos diga cuándo es cóncava hacia abajo, para que la curva abre hacia abajo y cuándo esa curva abre hacia arriba. Y es el sentido de concavidad. Y si se fijan en este intervalo de 0 a 4, la función decrece, pero no sigue siendo cóncava hacia abajo, sino que hay un punto donde cambia el sentido de concavidad. De ser cóncava hacia abajo empieza ahora a abrir hacia arriba. A ese punto se llama punto de inflexión, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, de lo que vimos ahorita, algebraicamente, aquí está de forma gráfica. Ahí en GeoGebra. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ya hicimos... Vamos a hacer una donde esté completa, donde cuando derivemos tengamos una ecuación cuadrática completa. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio número 8, que es el último. F de x, la función es x cúbica menos 3x cuadrada menos 24x menos 10. Primer paso, derivamos a la función. ¿Cuántos sabemos? 13, ¿de cuántos? Bien poquita asistencia. Es más, vamos a bajar un punto a los que no vienen. No se crean. 13 de 26, la mitad, muy poco. Y es curioso porque gente que no le doy clase me está diciendo que sí puede entrar a la clase, ¿no? Como nadie es profeta en su tierra. Si tienes maestro, pues no valoras. Y si no tienes, de repente exiges tener maestro, ¿no? Es curioso. Ya no supe qué hice aquí. Primer paso, hay que derivar a la función. F' de x va a ser igual a 3x cuadrada menos 6x menos 24. Igual vamos a hacer una derivada. Y tengo que resolver eso. Pero independientemente de la ecuación, como ya es completa, quisiera trabajar con números más pequeños. Y me fijo que estos tres términos pueden ser divididos entre 3 y este también. Y me va a quedar una ecuación equivalente con números más pequeños. 3 entre 3 me queda 1, 6 entre 3 me queda 2 y 24 entre 3 me queda 8. Bueno,
Puedo resolver desde aquí. Sin embargo, si reduzco la ecuación, que también necesito que no siempre se puede, pero cuando se pueda, yo prefiero trabajar con esta ecuación que con esta. Y como es la misma, elijo aquella que tiene números más pequeños. Yo pensé que sí existía más del 50%. Pero ni modo, son tiempos difíciles, supongo. Algunos sí tienen justificación de que no tiene internet o bien en situaciones. Hay gente que ya leyó al sistema y la escuela tiene un sistema de evaluación muy pobre. Entonces puedes pasar sin saber nada. Puedes salir la preparatoria realmente sin saber nada. El problema es ya cuando pasas de ahí, ¿no? Ahí sí ya viene el problema fuerte. Entonces, yo le he puesto mucho que la gente aprenda, pues porque tiene que aprender, ¿no? Pero, quién sabe. Ahora, que estén ustedes aquí ahorita, habla bien de ustedes, que independientemente si el maestro pase lista o no, pues tú vienes porque vas a aprender, ¿no? Sí, siento que si pasara lista y de ahí diera un punto extra, pues estaría mucho mejor. Tampoco no. Bien, si se acuerdan cómo factorizar, abro un par de paréntesis, busco un par de números que multiplicados me den 8, pero que sumados me den -2. Igual a 0. Y tengo 2 puntos. No sé factorizar. A vale 1, B vale -2 y C vale -8. La fórmula general y resolvemos. Menos, -2, más menos, -2 al cuadrado, -4 por A que vale 1, por C que vale -8, entre 2 por 4 más 8 por 4, 32, entre 2. X es igual a 2 más o menos 36 sobre 2. X es igual a 2 más menos 6 sobre 2. Una raíz es 2 más 6 sobre 2. 8 sobre 2 es 4. Y la segunda raíz sería 2 menos 6 sobre 2, que me quedaría menos 4 sobre 2, que sería -2. Que son los que tenemos acá, pues. Ahora, este proceso de factorización es únicamente si el coeficiente de la x cuadrada es un 1. Y no todas se pueden factorizar. Si aquí en vez de un 8 hubiera estado un 7, factores del 7 que sumados me den 2, pues jamás los voy a encontrar. Por eso ya me iría a la fórmula general. La fórmula general es la última opción. Normalmente siempre hay métodos más rápidos que la fórmula general. Pero si no sabes factorizar o ya se te olvidó, o ya no lo quieres recordar, sabes que ya fue de álgebra, ya lo quiero olvidar, entonces te vas a la fórmula general y vas a encontrar esos valores. Esto es importante porque a partir de esos valores el ejercicio es correcto o no. Entonces, tienen de las dos opciones, ya ustedes siguen. Y fíjense, de cálculo diferencial únicamente es pasar de aquí a acá. Todo lo demás ya es un poquito de álgebra, de geometría, nada más. Pero en realidad el ejercicio tiene poco de cálculo diferencial. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe, todo está bien. Todo bien. Pero si no me está dando el avión. Pero sí, si están ahí en su casa y nada más tienen prendido ahí el Zoom, ¿no? ¿Hay alguna clase donde sí les obliguen a poner la cámara? ¿O no? Nomás cuando va a pasar lista con Ah, física órale. y al final de la clase. Mm.
Sí, porque yo de repente me tomo algunas notas de la gente, de cómo se aparece el número de participantes, por ahí de repente veo quiénes asisten y eso está bien. Está, de casualidad, está Alma Gabriela Espinosa Arroyo en la clase ahorita, ¿o la conocen? Sí, Sí está pero Sí, no en, está. En sí la está en la clase no. escuela, ¿mande? En la clase no. Pero en el salón sí está, pues, sí. Sí, gracias. Y María de los Ángeles Peña, sí, también está en el salón. pero no en clase. Se los comento porque no tengo registro de ellas, pues. Como para sacar su calificación de este periodo, no tengo registro. Y también estoy pensando en qué forma tenemos que evaluar, que creo que es la parte más difícil de esta época de pandemia, la parte más difícil es evaluar, porque el trabajo pues, sí no garantiza gran cosa. Y aprendí este periodo que mucha gente dice que mandó el trabajo y mejor sí es cierto, sí lo mandó y nunca llegó, ¿no? Pero de repente el 90%, el 95% de los correos sí llegan y llegan bien. Hay algunos que tienen más experiencia que otros en mandar el correo. Pero también es cierto que el trabajo no garantiza que hayan aprendido pues mucho. Entonces, esta primera parte del periodo lo vamos a hacer, como dijimos, 5 puntos de esta parte del primer trabajo y realmente lo estamos haciendo casi todo aquí, así que prácticamente es transcribirlo. Estoy pensando en la idea de los otros 5 puntos, de qué manera se puede hacer un examen en línea de cálculo, que de alguna manera haya como un indicador de que vamos bien, pues. Y en eso ando todavía, en eso ando. Pero vamos a apostarle a lo que la gente que quieran aprender, y si quieren aprender, bienvenidos, pueden aprender muchas cosas. Y si quieren acreditar, pues, nada más también se vale nada más acreditarla. Dice hace tiempo, maestro, yo voy a estudiar psicología, en una clase de estadística. ¿Tampoco crees que en psicología no hagan estadística? ¿O por qué ponen matemáticas tantos semestres, verdad? Algo se ha de ocupar. Ahorita en un tercer semestre me decía una persona también. Y profes que son muchas, no me dijo. Y entonces todos los ejercicios se resuelven igual. Y le hago, ¿a poco tú todos los problemas los resuelves igual? Cualquier problema de la vida real los resuelves igual. No, pues no, cada problema es diferente. Tienes que leer el enunciado primero. Ya que leas el enunciado y que tengas una idea de lo que te piden, entonces comienzas a pensar cómo lo puedes resolver. No es de las personas que tienen un problema y luego empiezas a pelear, ¿no? O luego a gritar, o luego a llorar, o sea, no, tranquilo. Las matemáticas van más allá que resolver esta parte. Es hacerte analítico, qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, por dónde me voy, por dónde no me voy, cuál es el camino más rápido para resolver un problema. O sea, no es impulsivo, no es verlo y querer resolver nada más. Las matemáticas van más allá de hacerte un ser analítico, un ser racional, un ser que ante una adversidad, pues primero le pienses qué vas a hacer. Ha habido gente que ante un problema hasta llegan a matar. Imagínense, en vez de que se tranquilicen y vean de qué forma lo pueden resolver. La utilidad de las matemáticas va más allá que un simple algoritmo como este. Ojalá y lo alcanzamos a ver así, pues. Muy bien. Y aún no empiezo con el inciso A, miren, o sea, todo lo que tuve que platicar, porque en realidad lo importante son estos puntos. Teniendo esos puntos, el problema está casi resuelto. Primero, nos ubicamos en la recta. -3, -2, aquí está el 0, aquí está el 4, aquí está el 5. Ni siquiera hace falta que ponga todos los números porque quiero una referencia nada más. Yo quiero saber cómo es la derivada antes del -2, cómo es la derivada entre -2 y 4 y cómo es la derivada del 4 al 5. Y les voy a dar un tip, un atajo. Cuando vas a analizar una función que es cúbica, que de hecho son de la número 3 a la 8 en su trabajo, solo la 1 y la 2 son cuadráticas, todas las demás son cúbicas. Si el signo de la x cúbica es positivo, siempre se comporta, primero crece, luego decrece y vuelve a crecer. Sin necesidad de evaluarlo, de andar más por más ni menos por nada. Si este fuera negativo, sería al revés. Primero decrece, luego crece y luego vuelve a decrecer.
A ver, profe, como que no le creo. A ver, compruébelo. Cuando x vale menos 3 menos 4 es menos 7, menos 3 más 2 es menos 1, menos por menos, más. Cuando x vale 0, si x vale 0 me queda menos 4, si x vale 0 me queda más 2, y más por menos me queda menos. Con el 5, 5 menos 4 es positivo, y 5 más 2 son 7, positivo, y más por más, me queda más. Me ahorro esa parte. Nada más de ver que el coeficiente de la x cúbica es positivo. Por lo tanto, después de tanto rollo, el inciso A, que son los intervalos de crecimiento, desde menos infinito hasta llegar al menos 2, la derivada es positiva, por lo tanto la función crece. Desde menos 2 hasta 4, la derivada es negativa, por lo tanto la función decrece. Y desde 4 hasta el infinito, la derivada vuelve a ser positiva, por eso la función está creciendo. Como la inflexión, pues ahorita. ¿Sí, ¿sí han visto alguna de las conferencias a las 7 de la tarde cuando habla el subsecretario de Salud sobre las curvas y todo eso? ¿O se creen todo lo que la gente dice nada más? Hoy se ponen a analizar de dónde viene la información y quién la está dando y qué intereses tiene al darla, si te quieren manipular o no, si te presentan una gráfica y si es cierto lo que están diciendo, o admite uno como verdadero todo lo que le dicen, ¿verdad? Las matemáticas ayudan a todo eso, ayudan a muchas cosas. Muy bien, pero de la el inciso B dice los puntos máximos y mínimos, los máximos y mínimos relativos. Si algo pasa de crecer a decrecer, si algo está creciendo, tu promedio en la prepa, y luego empieza a decrecer, y sí que llegaste a un punto máximo, ¿no? No sé, en tercero, cuarto, quinto semestre, y a partir de ahí, órale. Pero si algo pasa de decrecer, hace con un promedio muy bajo, y de repente empieza a crecer, y sí que llegaste a un punto mínimo, hubo un momento donde tenías tu promedio más bajo, ¿no? Entonces, suele estar lógico pensar que si hay un cambio de signo de positivo a negativo, quiere decir que aquí existió un máximo. Y si hubo un cambio de signo de negativo a positivo, existió un mínimo. La pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas exactas de este punto y de este punto? O sea, las coordenadas exactas del máximo y del mínimo. Lo que vamos a hacer es evaluar en la función original, que nunca hay que perder de vista que la que estamos trabajando es esta función y que la derivada es únicamente una herramienta para entenderla. Voy a evaluar para f, bueno, aquí hay un máximo en x igual a menos 2 y voy a evaluar para menos 2. A ver, evalúenlo. Es decir, por cada x que encuentre, la cambio por un menos 2. A ver, evalúenlo, por favor. Y me dicen cuánto les queda.
¿Ya está? ¿Cuánto les habrá quedado? Porque luego va a haber un punto mínimo en x igual a 4. Voy a evaluar para f de 4. 4 al cubo menos 3 por 4 al cuadrado menos 24 por 4 menos, para encontrar el punto mínimo. Voy a tener un punto máximo, un punto A, en x menos 2 y en y el que saque de evaluar para menos 2. Voy a tener un punto B en x4 y en y el que voy a encontrar al evaluar esta parte. En registro de quienes se sale. Mientras necesito que evalúen esa parte a ver si hay alguna pregunta. Así está muy bien. Valencia Quesada. Álvarez Trujillo. Brian. Fernández García. Arroyo Bucio. Domínguez Morales. Juan Pablo Domínguez Morales. ¿Ese es su nombre? Sí, ¿por qué? Sí, aquí está, perdón. Que no te veía. Gracias. Naranjo, genial. Gutiérrez Romero. Peña Calvillo. Peña Calvillo, Medina Magaña. Ortiz Rocha. Álvarez Ramírez. Saavedra Tinoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, está bien. Ok. Y a cómo van las cosas, quién sabe, nos toque vernos en el salón este semestre, ¿verdad? Yo pienso que va a ser difícil que nos dejen regresar a clase. Así que podemos tener el semestre y ni habernos conocido. Ese 502, yo en sexto, creo que no le doy a este grupo en sexto. Y que a lo mejor podemos pasar sin habernos conocido. Qué curioso, ¿no? Cómo cambian las circunstancias. ¿Sí lo están haciendo o no? ¿Me están dando el avión nada más? Muy bien. Vamos a ver. La función, vamos a quitar esa. ¿Sí ven el GeoGebra ahí en su computadora o teléfono donde estén tomando la clase? Sí, profe. Gracias. La función es que en este grupo siento como que estoy solo, de veras. Y es igual, me da la sensación como que estoy solo. X cúbica, pero sé que no es fácil hablar, pues. Si ese macho hasta mal genio tiene de pensar, bien enojón. Pero no es tan enojón como parece.
X cúbica menos 3x cuadrada. Lo malo fue que nos tocó una clase así sin haber tenido clases antes con ustedes. Eso influyó mucho. Menos 24. Menos 10. No hubo tiempo de conocerse ni nada. X cúbica menos 3x cuadrada menos 24x menos 10. Vamos a alejarnos un poco para ver la gráfica bien. Escribí mal. X cúbica menos x cuadrada menos 24x. Me faltó una x aquí, por eso se ve medio rara. Menos 24x. Ah, cambia, mira. Entonces, dice que en x igual a menos 2, que va a ser por aquí, hay un punto máximo. Entonces voy a evaluar esa función para menos 2. Para f de menos 2. Y debió quedarles 18. No sé si lo hicieron o no, pero voy a pensar que todos lo hicieron. Me voy a autoengañar. Voy a pensar que todos lo hicieron y que les quedó el 18. Cuando x vale menos 2, lleva el 18, por lo tanto hay un máximo en a de coordenadas menos 2, 18. Y luego lo vamos a evaluar para f de 4. Y les quedó menos 90. Menos 90. Y aquí está, mira. Y ahí está la función. Ya ustedes en su casa demuestran, o ya cuando hagan su trabajo, que efectivamente cuando x vale menos 2, el valor de y es 18, es 18, y que cuando x vale 4, el valor de y va a ser menos 90. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Dale, entonces nos vemos mañana. Mañana tenemos clase, mañana miércoles. Tenemos clase todavía el miércoles y el viernes. Para el jueves no, para terminar este tema. Que estén bien, nos vemos, cuídense. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Gracias, profe, igualmente. Vale, que estén bien, nos vemos.